1:00 p.m. con 48 minutos. Imagínate, señor Gómez, al Gallo Robledo caminando por Times Square y agarrando una enfermera y dándole el beso, inspirado en esta canción. Sí, y además con su traje, su corbata de moño y su sombrero. Sí, no, tu pañuelo no es de Villa Daniel, y como dice esta, ¿cómo se llama? Esta Pili Zárate. No, eso sí, porque el Gallo se viste como un Catrín, ¿eh? Sí, por supuesto, es un dandy. Es un dandy, sí. Imagínate, bueno, con que no vaya usted por el eje vial, señor Gallo Robledo, ¿eh? O sea, mira, ya mínimo me doy por bien servido ahí por el Carranza. ¿Por Carranza? Bien iluminada, y que no me vayan a asaltar, cabrón. Ay, no. A ver, mi Gallo, cumplió años uno de los grandes de la música, ¿no? Fíjate, Samuel, que hablar de Frank Sinatra creo que es imperdible para cualquier espacio informativo, cultural, musical. En algún momento la música de Frank Sinatra debe de ser tocada como tema, precisamente también como música, porque al solo escuchar los dos primeros acordes de esta pieza de New York, New York que acabas tú de poner, es imposible no identificar a Frank Sinatra, ¿no? Es imposible no poder ubicar esa canción con Frank Sinatra. Ahora, vámonos un poco a la historia. Frank Sinatra nace en 1915, hijo de inmigrantes italianos que llegan a Estados Unidos después de esa vorágine inmensa en la que miles y miles de inmigrantes europeos buscan el refugio en Estados Unidos. Acuérdate que es identificable sobre todo en las grandes películas como la del Padrino, en donde vemos la llegada de todos los que recibe Estados Unidos por ahí de los años 10, 20 del siglo pasado. La familia Sinatra es una de ellas. Católicos, llegan a New Jersey, se instalan en Hoboken, y ahí es donde nace Francis Albert. Empieza a descubrir sus dotes musicales, su facilidad vocal, y bueno, empieza a cantar al lado de las orquestas, de las big bands que en esos momentos sonaban. Estamos hablando de los años 30, mediados de los años 30, principios de los años 40. Había una que se llamaba la del gran Glenn Miller, sí, y la de Tommy Dorsey, que es con la que Sinatra inicia su carrera musical. Pero ¿qué ocurre en el Estados Unidos de los años 40? Concretamente, a partir, bueno, también se cumplen años de esa tragedia, del diciembre 7 de 1941, sí, cuando entra a la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos. Sí. Los hombres se encuentran en el frente, en el Pacífico o en Europa. Las mujeres en Estados Unidos se quedan solas. Entonces, los grandes empresarios, los grandes músicos, el gobierno busca una forma de paliar ese abandono de la figura masculina en Estados Unidos. ¿Cómo? Con la música, con las grandes orquestas y sobre todo con los grandes romances que puedan interpretar voces como Dean Martin, Tony Bennett, Frank Sinatra, y entonces así se convierte Frank Sinatra en un ídolo, porque no solamente es bien parecido, sino también tiene una voz maravillosa, una voz prodigiosa. Estamos hablando de los años 40 e inicia la carrera increíble, meteórica del joven Frank Sinatra. ¿Qué ocurre a mediados de los años 50, Samuel, amigos? Ya tienes a un Frank Sinatra consagrado en las grandes ligas, pero ¿qué ocurre en los años 50, finales de los 50, principios de los 60? Resulta que aparecen individuos greñudos que utilizan los primeros acordes de las guitarras eléctricas para interpretar algo que el mismo Frank Sinatra dijo: a eso no le doy ni 5 años de vida. Sí. Y a esos 4 greñudos no les doy ni 1 año. Se refería al rock and roll, sí, y se refería a los Beatles. Imagínate lo que provocó en Frank Sinatra la catarsis musical juvenil de venir de una época conservadora en el que las grandes orquestas y los crooners, Bing Crosby, Sinatra, dominaban la escena, y aparece esta
rebeldía musical, esta revolución increíble. Bueno, pues se pusieron de puntas, ¿no? De hecho, hasta hay una anécdota en el que cuando Dean Martin saca su éxito en 1964 de Everybody Loves Somebody Sometimes, le dice a su hijo, que era admirador de los Beatles, diles a tus amiguitos que los voy a quitar de la escena. Y esta canción se puso en la posición número 1, destronando a los Beatles. Pero bueno, dice Frank Sinatra, no le doy ni 5 años al rock and roll, y esos 4 greñudos también de uno por uno. Acabó cantando Frank Sinatra la canción de Something de George Harrison, Sí. como pocos lo han hecho. Búsquela en YouTube, para que los que me están escuchando, búsquenla, van a escuchar a Sinatra cantando la de Something de George Harrison. Acabó juntando a Elvis Presley, acabó dándose cuenta que su época, dice en sus memorias, había terminado. Se retira, dice adiós a los escenarios. Reaparece de nueva cuenta Frank Sinatra en la década de los 60 y dicen los músicos que la década de los 60 a los 70 es su mejor época con la casa Capitol Records. Sí. ¿Qué canciones son las que ponen en la palestra? Bueno, pues las más identificables para Sinatra. Strangers in the Night, Something Stupid, que canta con su hija Nancy Sinatra, Sí. Fly Me to the Moon, y una que fue su más grande éxito, que al principio a él nunca le gustó por la letra, porque hablaba del final de una vida, de la reconciliación consigo mismo, y es la de A Mi Manera. Esa es la época en la que canta Frank Sinatra sus mejores canciones. En los años 70, de nueva cuenta, ¿qué música tenemos? Ahora sí, mi querido Samuel, pues la música disco, el rock and roll todavía más modernizado. Sí. Y dice Frank Sinatra, señoras y señores, con permiso. 1971, 1972, da una serie de conciertos en los grandes casinos en Las Vegas y da las gracias, agarra sus cosas y se va. Vuelve a retirarse porque dice Frank Sinatra, con estos no puedo. Es tal el extrañar a Sinatra que reaparece en los escenarios y reaparece en una mítica presentación que es histórica, que fue en el Madison Square Garden en Nueva York. Es uno de los conciertos más emblemáticos y más grandes de la historia de la música, dicen los que saben. Sí, claro. Reaparece Sinatra con este concierto y desde finales de los años 70 hasta el año de 1990, Frank Sinatra no deja de estar en un escenario. Desde los grandes casinos de Las Vegas, como el Madison Square Garden, como haber abarrotado el Maracaná en Brasil. Frank Sinatra dice adiós en 1990, muere en 1995, pero bueno, es una de las voces interpretativas más grandes de la historia. Mucha gente se pregunta por qué a México nunca vino. Nunca ha habido una respuesta así formal de por qué en México nunca se presentó como cantante en público, pero sí hay muchas historias documentadas de que cuando iba de vacaciones a Acapulco, recién casado con la guapísima Ava Gardner, que también ya ves lo que te comentábamos, Sí. que se le echó también Chabela Vargas. Sí, Chabela Vargas, sí. Pasaba por la Ciudad de México y llegaba al Hotel Capri, Sí, en Hotel donde se hospedaba y lo recibían. Imagínate las bohemias que se han de ver armado en el Hotel Capri. Uy. Agustín Lara, Oh. Pedro Vargas Uy. y Frank Sinatra. O sea, Imagínate. porque aparte Sinatra era un gran admirador y conocedor de la música de Agustín Lara. Y otro detalle con México que creo que es imperdible. ¿Quién era el ídolo en México de Frank Sinatra? Javier Solís. El gran Javier Silva Levario, Javier Solís. Frank Sinatra dijo, el único que me gusta de los latinos como canta, porque lo hace como lo hago yo, es Javier Solís. Hasta se me enchina la piel nada más de imaginarme esos dos monstruos, porque también hay registros fotográficos de Frank Sinatra con Javier Solís. Entonces, Imagínatelos. la figura de Javier Solís, de Frank Sinatra, Samuel Amigos, es todavía digna de analizarse, digna de estudiarse, pero sobre todo digna de escucharse. Híjole, a ver, señor Gómez. Let's fly away. If you can use. Ahí está la voz
inspiración también para Francis Ford Coppola en El Padrino, ¿no? Ahí hasta lo puse. En la película 1. En la 1. En la número 1, que de hecho, bueno, eso es también parte de la biografía. En los años 50, Frank Sinatra entra en una depresión amorosa precisamente por su relación tormentosa con Ava Gardner. Decían que en lo personal Frank Sinatra era muy difícil. Y porque no le querían dar el papel de una película que lo catapultó, que se llama De aquí a la eternidad, por la que ganó un Oscar. Sí, claro. Que es la misma situación que refleja el gran Mario Puzo en la novela del Padrino, cuando Johnny Fontaine va a visitar a don Vito Corleone en la boda de su hija. Así es. A pedirle clemencia, que lo ayude, porque el productor hollywoodense no le quiere dar un papel muy importante. Y dicen los historiadores que ese Johnny Fontaine es Frank Sinatra, porque la productora no le quiso dar De aquí a la eternidad, con la que consigue un Oscar. Y entonces ahí viene la mítica escena del caballo, cuando acude Tom Hagen a visitar al productor, ¿no? Y le mata el caballo y consigue el papel Johnny Fontaine, y muchos dicen que es Frank Sinatra. Así es, Johnny Fontaine. Y que bueno, Tom Hagen es el que se encarga de operar el consejeri. Pero bueno, mi querido Gustavo Robledo Guillén, te agradezco mucho esta participación de media hora. Nos quedamos esperando a José Luis Ugalde, que iba a hablar de música. Como siempre, se me hace que no lo dejaron. O no lo convencimos con los emolumentos, mi querido Gallo. Pero. Oye, dime. No, dime, te interrumpí, perdón, dime. No, nomás quería terminar con el comentario que no quisiera, pero es el político y yo creo que digno de analizarse, ¿te parece? ¿Quién? Tu servidor. ¿El político? El comentario político. Adelante, vámonos. Que le ofrezco una disculpa a toda la gente que me hace favor de escucharme, porque pues, siempre es música y cultura, pero yo creo que vale la pena comentar esto, y le comentaba a las personas con las que estoy aquí platicando. Me encuentro afuera del Partido Revolucionario Institucional acá en la capital de San Luis Potosí, porque acaba de terminar el Consejo Político, aquí estuvimos haciendo la cobertura, el Consejo Político del PRI, y te adelanto hasta como yo creo que una exclusiva, si no es que ya algunos otros medios ya la hayan sacado, que se aprobó que para la renovación de la dirigencia que va a corresponder al año 2020-2024, si no me equivoco, 2020-2024, sí. Se haga por el método de asamblea de consejeros. Sí. Creo yo que el proceso es: se registran las planillas X o Y, se someten a consideración de los consejeros. Pero el mismo Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, ha dicho que el partido debe de abrirse a que la militancia entera elija a sus dirigentes. Y bueno, aquí se pone a consideración y se aprueba que sea únicamente por los consejeros del partido. Lo dejamos de tarea y de análisis, mi querido Samuel, para platicarlo en la semana en nuestros medios de comunicación. Sí. Tú allá, yo acá, porque pues si lo que queremos es que los partidos tengan precisamente la legitimidad de su militancia, pues yo creo que deberían de abrirlo a la militancia misma y no reducirlo únicamente a los consejeros. Así es, en fin, el nunca revolucionario pero siempre institucional llamado PRI. Así es. Pero bueno, ya nos vamos, mi querido Gallo, te agradezco mucho. Abrazo, mi querido Samuel, con el gusto de saludarte, y estaremos platicando la próxima semana. Yo creo que ya hay que hacerlo un poco navideño, los grandes villancicos, los grandes, el disco, comentar el famoso disco, que no se nos vaya a pasar el disco de los años 90, ¿te acuerdas? El que hicieron las estrellas Denise de Calaf, las Flans. Hay una canción nueva de Polanca y Emanuel, que esa te la voy a estrenar la próxima semana, ¿te parece? Mijares, perfecto, me parece. Mi querido Gallo, te mando un abrazo. Gracias, Samuel, con el gusto de saludarte, abrazo, Dios los bendiga a todos. Hasta luego, mi querido Gustavo. Hasta ya luego. nos vamos, mi querido José Gómez, muchas gracias. Nos vamos, saludos al ingeniero Memo Villegas, disfrutando el programa allá en Tamuín, te manda saludos y felicitaciones. Gracias, y Omar Gómez. Bueno, pues ya nos pasamos a retirar. Muchísimas gracias por un programa más. Hasta la próxima y disfrute de estas posadas. No se les olvide apoyar Teletón, es Teletón, y a los niños, esta institución que apoya a los niños con discapacidad. Y un saludo a la señora Mercedes, que está cumpliendo años hoy, allá en el fraccionamiento Bugambiles, de parte de su nieta Ruth y de toda la familia. Ya nos vamos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos ya en los próximos 2 últimos programas del año. Gracias infinitas por estar con nosotros. Tengan
un excelente fin de semana. Nos vamos con Frank Sinatra. Be a part of it. New York, New York. Desde Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina, esto fue emsavalles.com Radio. emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. La información de mayor relevancia está en emsavalles.com Radio. Le esperamos la próxima semana.